¿quién te crees que soy? Jesús se dirigió a la región cercana de ciudad de Cesarea de Filipo, ubicada al pie suroeste del Monte Hermón, cerca de la frontera entre Israel y Siria, cerca de la fuente del río Jordán. Fue ahí donde decidió preguntar a los discípulos: ¿qué dicen las personas ser el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: algunos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y hay quienes dicen que es Jeremías o algún otro profeta. ¿Pero qué hay de ti? ¿Qué dices? ¿Quién soy yo para ti?, preguntó Jesús. Fue entonces cuando Simón Pedro confesó: para mí, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios vivo. Jesús dijo: eres realmente feliz, Simón, hijo de Juan, porque esta no es una revelación que provenga de cosas puramente humanas, como la carne y la sangre, sino que te fue dada por mi Padre que está en los cielos. Y por eso también puedo decirte: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán resistirte. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que encierres en la tierra se cerrará en el cielo, y lo que abras en la tierra se abrirá en el cielo. Entonces Jesús advirtió severamente a los discípulos que no le dijeran a nadie que Él era el Cristo. Este es un texto cristológico fundamental. Esta es la primera vez que un discípulo aplica el término Cristo e Hijo de Dios a Jesús. Es también un texto eclesiológico importante, porque por primera vez la iglesia de Jesús es designada con el término iglesia. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este que se llama a sí mismo Hijo, Niño del Hombre? Jesús no quiere dar una respuesta rápida. Prefiere que sea un descubrimiento auténtico, fruto de la conciencia de los propios discípulos. Entonces didácticamente pregunta: ¿qué dicen de mí alrededor? Y obtiene 4 versiones. Juan Bautista. Pero pronto te das cuenta de que no puede ser. Juan vivió en el desierto, no se mezcló, no comió ni vivió con la gente pecadora, y anunció el juicio y la ira de Dios. Nada podría estar más lejos de la práctica radicalmente inclusiva de Jesús. Elías. Pero esta alternativa también se descarta fácilmente, ya que Elías, aunque era un profeta famoso, tenía actitudes muy diferentes a las de Jesús. Era un profeta intolerante, un sanguinario asesino de quienes que profesaba una fe diferente de la suya. No es posible imaginar Jesús que predicó el amor a sus enemigos haciendo lo que hizo Elías. Jeremías, entonces. Esta alternativa tampoco fue difícil de dejar de lado. Jeremías fue un profeta de condenación y juicio que abogó por el castigo de Dios sobre el pueblo que no se arrepintió. Mientras Jesús dijo que no vino a juzgar, sino a salvar el mundo perdido. Y en esta línea, todos los demás profetas fueron igualmente descartados. Conclusión inevitable: ni Juan, ni Elías, ni Jeremías. El Hijo del Hombre es en realidad el Cristo, Mesías, el Hijo, Niño del Dios viviente. En cuanto a la iglesia, gente llamada a permanecer unida es la que se presentará sobre esta roca, piedra, que algunos suponen que es Simón Pedro.
pero que antes parece referirse a su afirmación de fe. Por tanto, es sobre esta conciencia cristológica del Cristo Niño de Dios que debe construirse la Iglesia para prevalecer sobre las puertas del infierno y abrir las puertas del cielo. Concluyo con un poema que se ha cantado mucho en las iglesias de Brasil, pero que ahora está en gran parte olvidado, ya que nos olvidamos fácilmente del verdadero Jesucristo. Dice el poema: su nombre es Jesucristo y tiene hambre, y grita por la boca del hambriento. Y cuando lo vemos seguimos adelante, a veces para ir a la iglesia rápidamente. Su nombre es Jesucristo y no tiene hogar, y duerme al borde de las aceras. Y cuando ves, das un paso adelante y dice: durmió borracho. Él está entre nosotros y no lo conocemos. Él está entre nosotros y lo despreciamos. Su nombre es Jesucristo y es analfabeto y siempre pide subempleo. Y cuando lo vemos decimos: es por nada, mejor trabajar y no preguntar. Su nombre es Jesucristo y está prohibido de los círculos sociales y iglesias porque lo hicieron un rey poderoso mientras vive como un pobre. Él está entre nosotros y no lo conocemos. Él está entre nosotros y lo despreciamos. Su nombre es Jesucristo y está enfermo y vive tras las rejas de la cárcel. Y rara vez lo veremos. Decimos que es un marginal. Su nombre es Jesucristo y tiene sede por un mundo de amor y justicia. Pero tan pronto como lucha por la paz, el orden le obliga a estar en guerra. Él está entre nosotros y no lo conocemos. Él está entre nosotros y lo despreciamos. Su nombre es Jesucristo y está difamado y vive en las sucias rameras, pero muchos los expulsan de la ciudad, miedo de acercarse a él. Su nombre es Jesucristo y es todo hombre, toda mujer, toda niña, todo niño que vive en este mundo quiere vivir, porque ya no hay fronteras para él. Solo quiere hacernos a todos hermanos.